Nuevamente con ustedes, amigos, les recordamos que estamos realizando un operativo completamente gratuito para las personas diabéticas poder valorar y determinar si existe algún daño en sus ojos por la diabetes. Recuerden que esta es una de las principales causas de ceguera a nivel mundial. Deben de llamar al teléfono 809-769-8182 y pedir una cita para que sean evaluados y poder nosotros determinar si existe o no un compromiso en sus ojos por la diabetes. Como habíamos recordado antes de la pausa comercial, nuestra invitada del día, nuestra amiga, la doctora Isabel Olivares, oftalmóloga de la ciudad Corazón, Santiago. Así es. Bienvenido, doctora, a su programa Ojo con la Vista. Muchas gracias y gracias de veras por la invitación. Para nosotros es más que un privilegio, doctora Olivares. Cuéntenos, doctora, ¿cuáles son los estudios que se están realizando en la oftalmología hoy en día y que usted realiza desde el punto de vista ya oftalmológico? Claro que sí. Vamos a comenzar hablando de donde estamos ubicados, que es en el Hospital Metropolitano de Santiago, como podemos ver en la imagen. El Hospital Metropolitano de Santiago es un centro de oftalmología avanzada que brinda sus servicios de salud al país y podríamos también decir que a nivel internacional. Y este servicio de salud del HOMS está avalado por altos estándares a nivel científico y tecnológico, y también avalado bajo los estándares internacionales para un hospital de esta categoría. El HOMS es un hospital, pero no hospital público, sino es un hospital privado. Y el HOMS, siguiendo sus lineamientos, vamos a ver otra imagen del HOMS, siguiendo sus lineamientos, fundamos la unidad de oftalmología especializada que es Visualiza HOMS, donde contamos con un equipo de oftalmólogos altamente capacitada con su especialidad, donde brindamos los servicios de oftalmología para así poder brindar un diagnóstico correcto y un tratamiento correcto. ¿Qué tipo de estudios se realizan? ¿Qué tipo de pacientes pueden ser evaluados allá en la unidad? Todo tipo de paciente oftalmológico puede ser evaluado. Contamos con todos los equipos diagnósticos hasta ahora, toda la tecnología de punta. Y vamos a comenzar con lo que son los exámenes para el glaucoma. Sabiendo que el glaucoma es una enfermedad que es la principal causa de ceguera irreversible en el mundo, la segunda causa de ceguera en el mundo. Y actualmente existen unos 45 millones de pacientes ciegos por glaucoma. Y sabiendo que la proyección para el 2020 es que habrán unos 80 millones de personas ciegas por glaucoma y 360 millones tendrán una disminución en la agudeza visual producido por el glaucoma. Doctora, estos son números alarmantes en lo que sería la afección de una enfermedad. En realidad, ¿en qué se basa el daño del glaucoma? Y usted mencionó que era irreversible. ¿Por qué es esto? El daño del glaucoma se basa en que el glaucoma es una enfermedad que se caracteriza por el aumento de la presión dentro del ojo. Ese aumento de la presión del ojo va dañando las fibras del nervio óptico, que son las fibras que nos dan la información a la retina para que poder tener una imagen. Entonces, esa presión aumentada va matando las fibras. Y a medida que esas fibras van muriendo, nuestra visión va disminuyendo o se va perdiendo. Y lamentablemente, visión que se pierde por glaucoma, visión que no se recupera. No existe una cirugía, no existe un tratamiento que yo te pueda dar para que tú recuperes la visión perdida. Lo dañado o lo perdido no se recupera. Y es por eso la importancia de la educación, de que hay que examinarse, porque la educación, se dice que en los países desarrollados, el 50% de los pacientes que tienen glaucoma no lo saben. Y en países como el nuestro, subdesarrollado, el 90% de los pacientes con glaucoma no lo saben. O sea, eso es alarmante. ¿Podría un paciente llegar por primera vez a la consulta
ya en un caso terminal, o se van dando cambios que el paciente se puede alertar sobre el proceso de glaucoma? Llegan de las dos formas. Sobre todo en este país donde todavía no tenemos la educación de asistir al oftalmólogo anualmente o con cierta frecuencia, hay muchos pacientes que todavía llegan y llegan porque ya no ven. Llegan, doctor, yo vine porque no veo. Entonces ese paciente ya llega tarde. Hay otros que ya no estamos educando y ya están llegando con más tiempo, sobre todo aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares. Cuando uno ve a un paciente con glaucoma ya lo alerta. Sus familiares, sus hijos, sus hermanos, sus padres deben de venir a chequearse porque posiblemente pueden tener glaucoma, porque el glaucoma es una enfermedad que se hereda. ¿Cuáles son las principales manifestaciones que puede ir causando esta pérdida de visión irreversible, como bien usted lo describe? Lamentablemente, el glaucoma no da síntomas. No, existen dos tipos de glaucoma. El glaucoma de ángulo abierto, que es el 90%, pero eso no da síntomas. No te da dolor, no te da visión borrosa, no te da ojos rojos, no te da molestia. Entonces, nunca te vas a enterar porque no tiene molestia, a menos que vayas al oftalmólogo. Y el glaucoma de ángulo cerrado, que es el que sí da molestia o da síntomas, pero es el menos frecuente. Vamos a decir, es un 5 o 2% de los pacientes con glaucoma. Usted mencionaba, ¿hay un factor hereditario en estos casos? Sí, existe el factor herencia, heredado. También en los pacientes miopes es más común que pueden presentar glaucoma. Los pacientes con antecedentes de usar esteroides, los pacientes con trauma y sobre todo la edad. A partir de los 40 años, un 2% de la población va a empezar a tener glaucoma y a partir de los 80 años aumenta de un 6 a un 8%. ¿Cómo se realiza una evaluación en el consultorio para usted confirmar de que ese paciente está teniendo algún problema ya de glaucoma? Ok. Cuando el paciente llega al consultorio, lo primero que le hacemos es un historial clínico oftalmológico, donde va desde la agudeza visual, a su prechequeo, su refracción, la prueba de lente. Y lo primero respecto al glaucoma es la toma de la presión intraocular que le realizamos, como vemos en la imagen, con el tonómetro de Goldman. El tonómetro de Goldman es un aparatito que se coloca sobre la córnea del paciente y nos da la presión intraocular en milímetros de mercurio. ¿Cuál es la presión normal? La presión normal del ojo es de 10 a 20 milímetros de mercurio. Cuando pasa de esa cantidad, entonces el paciente ya tiene sospecha de glaucoma, porque puede existir un paciente que tenga 22, 25, puede ser hipertenso ocular. Y es por eso la importancia de los demás estudios. Por ejemplo, cuando realizamos un fondo de ojo al paciente, luego de una tonometría, sea un fondo de ojo bajo oftalmoscopía directa o indirecta, como le llamamos nosotros, podemos visualizar el nervio óptico del paciente. Por ejemplo, en esta imagen vemos un nervio óptico grande, una excavación grande. La excavación es la parte más blanca del centro. El anillo interno de ese círculo. Anillo, exactamente, el anillo interno del círculo. Cualquier oftalmólogo que vea esa imagen le va a llamar la atención. Si el paciente presenta una imagen de este tipo, entonces procedemos a hacer los estudios, por ejemplo, de la paquimetría. ¿En qué consiste este estudio? La paquimetría consiste en medir el grosor de la córnea. El grosor de la córnea es importante, sobre todo en pacientes con glaucoma, porque dependiendo del grosor de la córnea, va a ser la presión intraocular determinada o la presión intraocular que tiene realmente el paciente. Si una córnea es gruesa, la presión que encontramos le vamos a restar. Si la presión es delgada, la presión que encontramos le vamos a sumar. Entonces, para saber a ciencia cierta la presión real del paciente, es sumamente necesario hacer una paquimetría. También en un estudio de glaucoma, para determinar glaucoma, hacemos lo que son las perimetrías o campimetría. Actualmente existe la perimetría de doble frecuencia o FDT. Es una perimetría rápida, más rápida que la que conocemos normalmente, la perimetría de Humphrey. Y esta tiene la salvedad de que es una perimetría de doble frecuencia, que vamos a tener una imagen, vamos a decir, una imagen surreal que pueden ser vistas solamente por los pacientes que tienen las células magnocelulares intactas.
Y estas células magnocelulares se afectan, son las primeras que se afectan en un glaucoma. Y este estudio, el FDT, es el que puede determinar precozmente si esas células están afectadas. Esto es más efectivo que las campimetrías tradicionales. Las campimetrías tradicionales, como son las campimetrías Humphrey, producen daños en el campo visual cuando ya tenemos un 40 o un 50% de las fibras dañadas. No así la perimetría de doble frecuencia. Te da un daño a un 5%, por ejemplo, 5 o un 10%. O sea que se detecta el daño antes. Antes, más a tiempo que una perimetría normal. Entonces, como vemos aquí en la imagen, eso es una perimetría de doble frecuencia, el FDT, donde podemos ver si existen daños a nivel del campo visual y sobre todo a nivel de las células magnocelulares, que son las primeras que se dañan. Esto es otro ejemplo de afección del nervio óptico a esta imagen temprana. Que vemos acá. Esta que vemos, sobre todo en la parte derecha, vemos afección donde hay lesiones a nivel del campo visual. Y esas son lesiones que no podríamos detectar en una campimetría Humphrey normal, tradicional. Y ahora la imagen que tenemos es la campimetría Humphrey, que es un campo visual tradicional, estándar, que lo utilizamos sobre todo ya en los pacientes que han sido diagnosticados y para darles su seguimiento. Entre las dos campimetrías, ¿cuál tiene mayor difusión o se está en la actualidad utilizando más en nuestro país? En nuestro país se sigue usando mucho la estándar, la campimetría Humphrey. El FDT, podríamos decir, por ejemplo, a nivel de Santiago, es en el HONS, en Visualiza HONS, donde tenemos el primer equipo de FDT. Ok. Por eso trajimos esto a colación. ¿Qué muestra esta imagen que usted tiene acá? Esta imagen ahora es un campo visual donde mostramos una afección. En la parte superior derecha vemos esa lesión que se ve más oscura, es un escotoma de hierro, como se llama en glaucoma, y además en la parte inferior de la izquierda vemos un escalón nasal. Eso es un paciente ya afectado de glaucoma. Esto significa que ya el paciente comienza a perder esa visión. A tener daños por el glaucoma y a perder visión. Ya tenemos una parte del campo visual perdido. Otro de los estudios que realizamos para detectar glaucoma es el OCT o la tomografía de nervio óptico. Esto ha llegado a revolucionar lo que es los estudios del campo de glaucoma, sobre todo porque es un estudio que nos permite evaluar la cantidad de células reales que tiene un nervio óptico, el tamaño real del nervio óptico y la cantidad de fibras que tiene. Entonces es un estudio muy importante porque puedo darle seguimiento al paciente. Un paciente con tratamiento, si le doy seguimiento con su campimetría y su OCT, su tomografía, puedo evaluar si hay progreso o no. Porque si hay progreso, va aumentando la excavación del nervio óptico y van disminuyendo las fibras del nervio óptico. A medida que ustedes van detectando estos cambios que van progresando gradualmente, ¿cómo se va manejando ese paciente? ¿Cuál es el esquema que ustedes van llevando para manejar estos casos, doctora? Primeramente lo que hacemos es el tratamiento con medicamentos, tratamiento con gotas. Si tengo un tratamiento con medicamento y el paciente está controlado, pues lo seguimos con medicamento. Le hacemos sus estudios, si no hay daño, si no hay alteración a nivel de su campimetría, de su OCT, pues seguimos con tratamiento con gotas. Pero si vemos que aún llevando un tratamiento con medicamentos, vemos que el paciente sigue perdiendo campo visual, va perdiendo fibras del nervio óptico. Aquí es diferente esta imagen a la anterior. ¿Se ve más maltratado el nervio? Sí, se ve más alterado, pero en realidad esto no es un nervio dañado. Glaucoma. Esto no es un nervio dañado, sino que esto es un nervio grande y por eso se llama copa fisiológica normal, porque es un nervio grande, por ende tiene una excavación grande, pero si le hacemos una tomografía del nervio óptico, un FDT, vamos a ver que todo es normal porque es un nervio grande, pero la cantidad de fibras nerviosas que tiene es normal. Aquí sí vemos ya un nervio más pálido, que puede estar alterado. Esto ya es un nervio normal. Y
cuando los tratamientos no me controlan la presión intraocular del paciente o no me controlan el glaucoma, entonces nos vamos a lo que es la cirugía. Existen la cirugía, colocación de válvula de Hamet, como se llaman, colocación de válvula mini spray o hacer trabeculectomía, que es una ventana que se abre a nivel de la esclera para poder drenar el líquido del humor acuoso. También existen las iridotomías con láser, que es otro tratamiento que se da en pacientes con glaucoma, sobre todo en pacientes con cámara anterior estrecha. Y la trabeculoplastía también que hacemos con láser. O sea que hay un arsenal de opciones para frenar esta pérdida irreversible, como bien la describe nuestro paciente. Doctora, interesante este primer segmento. Amigos, no se muevan de sus asientos porque la doctora nos tiene muchas imágenes y una explicación muy detallada sobre los cambios que debemos de ir prestando atención para evitar pérdida de visión por glaucoma y otras enfermedades que vamos a desarrollar a continuación. No se muevan de sus asientos y en un parpadeo retornamos nuevamente con ustedes.